Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Que el Señor les pueda bendecir grandemente. Como ustedes saben, queridos amigos, hemos estado tocando 24 temas de la naturaleza de Cristo. Ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros aprender más de la palabra de Dios y el espíritu de profecía. También hemos visto el cambio doctrinal que hubo dentro de la iglesia. El video del día de hoy va a ser muy distinto a los demás videos. Vamos a responder a las preguntas que muchas personas hicieron en el canal. Más que todo vamos a responder a preguntas negativas. Porque así como en los anteriores estudios, nunca hablamos del carácter de la persona. Más bien desenmascaramos el error. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero antes de poder comenzar, vamos a hacer una oración para que Dios nos pueda guiar en este estudio. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en la oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te agradecemos por todo lo que nos das, tus cuidados y bendiciones. Te pedimos, Señor, que en este tema nos puedas acompañar para poder responder todas las preguntas de acuerdo a tu voluntad. Que no pueda haber dudas en este tema, más bien podamos afianzarnos más en la verdad y así no predicar el vino de Babilonia que muchos están predicando en los días de hoy. Te pido por aquella hermana, aquel hermano que está escuchando el video, puedas darle también la sabiduría correcta para poder responder de acuerdo a un escrito está, a la ley y al testimonio. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Antes de poder comenzar, vamos a abrir la Biblia, vamos a ir a Romanos, el capítulo 3, el verso 10. Vamos a ver lo que escribió el apóstol Pablo. Romanos 3:10. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y empiezo con este texto porque Cristo nunca tuvo ningún deseo carnal, nunca se agradó a sí mismo, nunca tuvo un deseo concupiscente, nunca tuvo un deseo pecaminoso, ya que a lo largo de esta serie de estudios me han llegado más comentarios de esa temática. Cada vez que abro la barra de notificaciones, siempre me llega algún comentario negativo. Y más que todo es por el título de los videos. Porque yo sé que hay muchas personas que ni siquiera entran al video y ya empiezan a comentar. Ni siquiera ven el video y empiezan a insultar. Y quiero tomar en cuenta un comentario más que todo en el último video. Bueno, en los últimos videos que hice, específicamente en el pecado original, ya que puse el título, el pecado original dentro del adventismo corporativo nominal. Algo así le puse el título. Entonces vino una persona y me comentó de la siguiente manera. Pueden enseñar cuán mejor sean los sermones, no sirven menos de un disidente, hablando mal de la iglesia, del remanente, así como este sermón existen muchos, el engaño de Satanás es tan sutil. Bueno, ¿qué podría decir de este comentario? Realmente, si tú ves todo el video del pecado original, nunca ataco a la iglesia adventista como tal. Yo no me dedico a atacar a la iglesia. Lo que yo hago es desenmascarar el error, la cual nos dice Isaías 58, alzar la voz en cuello. Eso es lo que intento hacer en todos los videos. Nunca atacar a la iglesia porque ese no es el fin, ya que si estaría atacando a la iglesia adventista como tal, me estaría tirando piedras a mí mismo porque yo soy adventista. Lo que estoy haciendo es desenmascarar los errores de la nueva teología de la corporación adventista, la cual tristemente esa corporación se ha corrompido al enseñar vino de Babilonia. Pero la iglesia adventista como tal no lo puedo atacar, hermanos. Entonces hay muchos comentarios que me llegan diciendo que soy un disidente, soy un apóstata, uno que hace división con esos videos. Pero tristemente muchas de esas personas ni siquiera ven el video, no ven los argumentos que estoy presentando en el video. Por ejemplo, hay un comentario de Pablo Alcocer que dice, ¿quién es este perdedor? No pertenezco a ninguna religión, pero este individuo se nota que no sabe nada. Y ahí pone, jejejeje, me das pena, joven, tienes que estudiar mejor para presentar algo, suerte, muchacho. Bueno, ¿qué podría decir de este comentario?
Realmente yo me esfuerzo para poder presentar la sana doctrina, estudio bastante para sacar un video. ¿Ustedes saben cuánto se tarda, queridos amigos, para poder sacar un solo video? Realmente lleva horas, incluso 3, 4 días en estudio para sacar un tema, dependiendo al tema. Por ejemplo, el tema de la lección de escuela sabática que saqué, que está en el canal, cambiando la naturaleza de Cristo y presentando a otro Cristo. Ese tema me tardó 4 o 5 días para poder estudiar, porque realmente no era cosa fácil. Pero como él dice que no es de ninguna religión, simplemente no hago caso a esos comentarios porque veo que solamente es para tirar hate. Y hay otros comentarios, como puedes ver ahí. Tan ciego estás, parece que es disidente. A este señor ya lo poseyó un espíritu de sedición y rebeldía. Tú estás confundiendo las escrituras. Parece mentiras, como siempre. Bueno, esos comentarios siempre me llegan y desde que he empezado a hacer el tema del cambio doctrinal, realmente han llegado comentarios de estas personas. Pero esto realmente no me afecta en lo personal, pero sí puedo ver que hay muchos, como les mencioné, que solamente empiezan a comentar sin poder ver el video como tal. Y eso es lo que a mí me apena. Y solamente estoy tomando comentarios de aquellos quienes comentaron de los temas de la naturaleza de Cristo, no de otra temática. Y voy a comenzar con este comentario que me hizo una persona, por ejemplo. El primer video que hice de esta temática, hablando sobre las tendencias que nosotros heredamos, nuestra naturaleza al nacer. Y dice esta persona: viendo desde tu primera presentación que hablas sobre la naturaleza del hombre y que está mal porque tomas citas fuera de los contextos, y además veo que ni tú mismo no entiendes ni entiendes lo que predicas. De hecho, que las demás presentaciones deben estar peor, ni qué decir cuando hablas de la naturaleza de Cristo. Yo hice todo lo posible para presentar la verdad y para no sacar fuera de contexto alguna cita, para poder decir que nosotros no nacemos pecadores y que el pecado es transgresión de la ley. Pero creo que esas personas ya están prejuiciadas por un concepto que ya les han enseñado y están adoctrinadas diciendo que nosotros nacemos pecadores y que Jesús nació con otra naturaleza. Entonces, cuando escuchan a otra persona presentar este tema, directamente ya dicen que está mal y empiezan a hablar o a comentar. Y así como esta persona también que me comentó en el primer video que hice de esta temática: no, hermano, estás queriendo explicar lo que no está revelado, y eso es pisar terreno peligroso, hermano. No explique lo que no está revelado. La palabra dice: el que dice que no tiene pecado hace mentiroso a Dios, hermano. Y si no nacemos con la herencia del pecado, entonces no necesitamos un Salvador. Me pregunto, ¿entendió bien el mensaje de la justificación por la fe? Bueno, esta pregunta la voy a responder al final, ya que vamos a tocar esta temática, porque muchos siguen teniendo el pensamiento de que heredamos el pecado y que así nacemos pecadores. Solamente puedo decir de este comentario que si nosotros seguimos pensando que nacemos pecadores, rompemos toda la justificación por la fe. En realidad, rompemos lo que es el Evangelio, porque si no sabemos lo que es la naturaleza del pecado, no podremos explicar lo que es la justificación por la fe verdadera. Este comentario me hizo una persona en el video que saqué de las citas controversiales de la naturaleza de Cristo. Hice 2 videos. Un video hablando sobre las citas controversiales, o bueno, supuestamente controversiales, porque en realidad la mensajera del Señor no se contradice. La Biblia y los testimonios en sí no se contradicen. Las personas hacen contradecir y hacen decir lo que Ellen White nunca dijo. Pero en esos videos, que fueron 2, el tema número 3, que fue citas controversiales, y el otro explicando las pasiones, propensiones en los escritos de Ellen White refiriéndose a la humanidad y naturaleza de Cristo. Me escribió esta persona, Luis Alberto Roscosana, y dice: apreciado hermano, el principal error está en explicar lo que ya está explicado. Elena no es que quiso decir esto o lo otro. Las palabras solo tienen un significado. La naturaleza de Adán era humana desde el mismo momento de su creación. Él no fue creado como pecador. Él pecó después. Asimismo, Cristo tomó la naturaleza humana y, como está escrito, nunca pecó. Se le impuso la carga de pecado en la cruz del Calvario, en la hora nona, como en el día de expiación. Cristo nació como fue creado Adán, santo. Así está escrito.
Bueno, el comentario de esta persona se centra en que la mensajera del Señor, al hablar de las propensiones y pasiones, solamente ella quiso tener un solo significado. Y la verdad, yo difiero con este comentario que hizo Luis Alberto. ¿Y por qué difiero con este comentario? Porque muy bien la mensajera del Señor habla de las propensiones heredadas, las propensiones cultivadas, las tendencias heredadas y las tendencias cultivadas. Lo vimos muy bien en el estudio número 4. Pero viene esta persona a comentar, entonces veo que no ha examinado el video, no ha visto el video, porque ahí están las pruebas, ahí está el estudio, ahí está la explicación. Muchos no han visto el video como tal y empiezan a decir, pero ¿cómo es que Ellen White quiso decir esto, quiso decir lo otro? Y así se preguntan, ¿verdad? Solamente voy a tomar 2 ejemplos. En tu pantalla puedes ver en el lado izquierdo y en el lado derecho 2 citas muy importantes de Ellen White, hablando sobre la encarnación y naturaleza de Cristo. Voy a empezar a leer lo que está en el lado izquierdo. Dice, pero ni por un momento hubo en él una propensión al mal. Letters and Manuscripts, el volumen 10 del año 1895, el párrafo 14. En el lado derecho dice de la siguiente manera, al venir, como lo hizo como hombre, para enfrentar y ser sometido a todas las malas tendencias de las que el hombre es heredero. Letters and Manuscripts, el volumen 18, la carta 303, el año 1903, el párrafo 14. Podemos ver que la cita que estamos leyendo en el lado izquierdo, la hermana White está hablando de la propensión cultivada, no está hablando de la propensión heredada. Si ella estuviera hablando de la propensión heredada, ella misma puede contradecirse. Entonces sí o sí tiene que estar hablando de la propensión cultivada, porque Cristo nunca cultivó ninguna propensión al mal, pero Él tuvo la propensión heredada, porque ella escribió que Jesús vino con naturaleza pecaminosa. Entonces sí o sí hay que entender las palabras y las expresiones del espíritu de profecía, de la misma mensajera del Señor, porque en el lado derecho hemos visto lo que dice, para enfrentar y ser sometido a todas las malas tendencias, o sea que Jesús estaba sometido a esas tendencias heredadas. Aquí no está hablando de que Jesús cultivó esas tendencias, no. Está hablando de que Él fue sometido a esas tendencias porque Él tenía la tendencia a pecar heredada, pero nunca cultivada, porque Él jamás la cultivó. Esa es la explicación correcta de las citas de la mensajera del Señor. Si nosotros decimos, la hermana White solamente quiso referirse a una sola palabra y a un solo concepto, entonces podríamos caer en que ella puede contradecirse. Por eso estoy explicando ahora las citas, para que no podamos caer en esa explicación, o bueno, en ese viento doctrinal podría decir. Y cabe recalcar que la cita del lado izquierdo es la carta a Baker. Si tú lo has visto, ya sabes cuál es la explicación de esa carta del año 1895. En los siguientes temas que presenté, Nutriboy Saludable escribió de esta manera, y voy a dar lectura porque yo sé que muchos siguen teniendo este mismo concepto. Dice esta persona, Lucas 1:35, nacerá un santo ser. Solo este texto cambia todas las teorías erróneas de estos hermanitos que repiten la mentira de Satanás. Claramente son mayoría y lo imponen dentro de las iglesias, al igual que los fariseos, sacerdotes, escribas que decían que Jesús tenía pecado solo por envidia. Un Cristo con naturaleza pecaminosa lo haría un hombre con tendencias y pasiones al mal. Su corazón sería egoísta y pecaminoso y malo, y en su resurrección tendría que ser transformado, porque carne y sangre no heredan el reino de Dios. Ojalá puedan orar más y comprender los textos que emplean, porque los otros textos que difieren con sus prédicas para nada los enseñan. Dios nos ayude a ser fiel en lo mucho o poco. Expliqué lo que es Lucas 1:35 en 2 ocasiones. No es que no puse ese texto. Aquí esta persona está diciendo que solamente un texto está en contra de todo lo que yo presento u otro hermano presenta, hablando de que Cristo tenía naturaleza pecaminosa. Muy bien sabemos que la misma mensajera del Señor en la Review and Herald escribió que en Cristo no había engaño, que Él siempre fue puro y sin mancha, pero sin embargo tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Ella misma lo escribió. Entonces nosotros no salimos como locos para poder decir que Cristo tenía naturaleza pecaminosa sin una base.
Tenemos una base que es del testimonio. Si muchos adventistas profesan creer en el espíritu de profecía y dicen que Jesús tenía la naturaleza de Adán antes de la caída, literalmente niegan el testimonio, niegan a Ellen White, porque no aceptan lo que ella escribió. Si ellos dicen creer en el G. de White y en sus escritos inspirados, pero niegan esta cita, en otras palabras están negando a lo que ella escribió. Tristemente muchos entienden que tener naturaleza pecaminosa es pecado, como esta persona, pero en realidad el pecado es la transgresión de la ley, y esa es nuestra arma y nuestra base para poder definir lo que es el pecado. Tristemente muchos no lo entienden de esa manera, y aquí en el comentario dice de que muchos hermanos salen con esas ideas y lo imponen dentro de las iglesias. Tristemente la nueva teología ha cambiado el pensamiento de estas personas para que piensen de esta manera. Hay muchos que realmente están dentro de la corporación adventista y quieren hacer lo correcto y quieren predicar la verdad. Pero hay muchos liberales y muchos que aceptan la falsa teología, en otras palabras, la nueva teología, y tienen este pensamiento de esta persona. Aquí dice, si Cristo tendría naturaleza pecaminosa, Él también sería un hombre con tendencias y pasiones. Ahí se entiende las tendencias y pasiones heredadas, y tendencias y pasiones cultivadas, las cuales muchos no entienden las dos diferencias. Y aquí una persona le respondió, diciéndole, si Cristo no tomó la naturaleza pecaminosa, no sería nuestro ejemplo. Es decir, ¿cómo comprendería la humanidad si nunca hubiese sido tentado? Y con respecto a la naturaleza pecaminosa de Cristo, esta fue transformada o quitada justo antes de la ascensión. Fue glorificado antes de subir al cielo. Recuerda que no se dejaba tocar. No he subido al Padre, no me toquéis, afirmó. Bueno, pienso que hay muchos hermanos que sí han aceptado la sana doctrina y sí han aceptado la verdad. Y me alegro bastante que el trabajo que solamente por la gracia de Dios hice en estos videos no ha sido en vano. Y es verdad que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, como dice en 1 Corintios el capítulo 15, el verso 50. 1 Corintios 15, 50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es verdad que cuando Cristo ascendió al Padre ya no tuvo la naturaleza pecaminosa, porque Él en la cruz venció a la muerte. Y cuando Él venció al pecado y resucitó, la humanidad que Él tenía ya fue una humanidad glorificada. Porque recordemos que Cristo, ahora en los días de hoy, está en el cielo intercediendo por nosotros, haciendo la última obra en el lugar santísimo. Y Él tiene humanidad. Él es humano, pero no tiene naturaleza pecaminosa en los días de hoy. Dice el deseado de todas las gentes, la página 17, el párrafo 1. Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Toda la vida Él tendrá esa naturaleza humana, pero ya no la pecaminosa, porque Él venció en la cruz. Y así Él nos imparte su naturaleza divina, porque Él tuvo nuestra naturaleza pecaminosa para que nosotros podamos vencer al pecado y seamos participantes de la naturaleza divina. Hay otra persona que me comenta de la siguiente manera, en los primeros estudios que estuve dando de este tema, y dice, querido hermano, disculpe, me interesaría mucho preguntar por qué hay una cita donde dice que Jesús nunca tuvo una propensión hacia el pecado. Si eso es así, entonces, ¿cómo rendimos ante una posición como la del hermano Jones, que solo crea dudas? Seguramente esta persona vio mi presentación que hice hablando sobre la naturaleza de Cristo y los pioneros adventistas. Ahí muy bien sabemos que los pioneros decían que Jesús tenía una propensión a pecar, pero ellos se referían a una propensión heredada. Pero muy bien sabemos que la cita de la carta a Baker que ella le envió al pastor Baker, ella misma dijo que Jesús no tenía ninguna propensión al pecado. Y como ya mencionamos, ella se refería a la propensión cultivada que Cristo no tuvo. Y ya que el pastor Baker tenía esas ideas adopcionistas o tenía esas inclinaciones adopcionistas, por eso Ellen White le envió esa carta. Si no viste el tema de la carta Baker, te invito a que puedas verla. Pero por otro lado, el pastor A.T. Jones sí escribió
Por ejemplo, él dijo, si él no tomó la misma carne y sangre que tienen los hijos de los hombres con su propensión a pecar, entonces, ¿dónde podría haber alguna filosofía o razón de cualquier tipo en su genealogía, tal como se da en las Escrituras? El camino consagrado a la perfección cristiana en la página 25. Él dijo esas palabras, pero no podemos tomar la declaración de Ellen White y la declaración del pastor A.T. Jones para que los dos se puedan contradecir, ya que el pastor Jones, recordemos que él estaba predicando en ese entonces de la justificación por la fe con Waggoner, y los dos tenían el mismo pensamiento, y Ellen White estaba a favor de las predicaciones de Waggoner y Jones en los años 1888, 1890, hasta llegar a 1900 aproximadamente. Después, tristemente, ellos se desviaron del mensaje, y ese tema también lo presenté, y está en el canal. Entonces, ¿qué podemos decir entre estas dos citas? Una es una cita que Ellen White exclusivamente le escribió al pastor Baker, exclusivamente a él, y ella se estaba refiriendo a la propensión cultivada. Pero esta cita del pastor Jones, realmente podemos verla que es verídica, y él se estaba refiriendo a esa propensión que todos tenemos al nacer, es una propensión heredada. Entonces no podemos hacer contradecir al pastor Jones con la hermana White. No podemos, hermanos. Primero tenemos que ver el año de la publicación de la carta de Ellen White. Primeramente, ¿a quién le envió la carta? Y también tenemos que ver la carta del pastor, o bueno, el libro del pastor Jones y leer todo en su contexto. Porque no podemos nosotros agarrar una declaración de un pionero y hacerle contradecir a la mensajera del Señor lo que ella dijo. Porque sé que al principio de la obra, por ejemplo, los pioneros creían que Jesús era engendrado. Literalmente que él salió del seno del Padre, por ejemplo. Pero ya para 1898, Ellen White dijo que en Cristo hay vida original, no derivada de otra, y está en el deseado de todas las gentes. Y ahí es cuando uno podría agarrar la declaración de los pioneros y la declaración de Ellen White y hacer contradecir. Pero eso no podríamos hacer nosotros, queridos hermanos, porque hay que entender que la luz era progresiva en ese entonces, hablando de ese tema de la divinidad de Cristo. Y ya para 1898, ella ya totalmente inspirada por el Espíritu Santo, aclaró que Cristo no era engendrado literalmente del Padre, que había salido del Padre, sino que Cristo tenía una vida original, no derivada de otra. Y después de eso yo le respondí a esa persona, pero esa persona me escribió y dijo, sí, porque a mí me parece que se está estudiando este tema de manera inadecuada ni teológica. Primero hay que orar para que el Señor nos acompañe y estudiar este tema que hace parte de la justificación por la fe. Estudio muy especial, delicado y decisivo para la iglesia. Espero que se dé el Zoom. Sería como un estudio más que un debate si usted desea, ya que yo no creo en la posición de la teología de la última generación. Porque recordemos que las abreviaturas TUG es la teología de la última generación. En otras palabras, está diciendo lo que yo presento es inadecuado y no es teológico. Pero si la persona no cree en la posición de la teología de la última generación, que quiere decir que la última generación va a poder vencer el pecado, tristemente ya está con esa falsa doctrina de la naturaleza de Cristo, porque ya ha sido inculcada. Y así hay muchas personas que ya han sido adoctrinadas, tristemente. Por ejemplo, Luis Alberto me vuelve a comentar y él dice, fui un católico acérrimo y la defensa que tú haces es la base del catecismo y el pecado original. Como bien dices, tú estás interpretando a mi hermana Elena. Yo mismo hice un video que tituló El pecado original en el adventismo corporativo. Y ahí presenté el catecismo, lo que dice el catecismo. Entonces, si esta persona me está diciendo de que yo estoy defendiendo el catecismo, tristemente está haciendo una declaración falsa, porque yo estoy desenmascarando el catecismo católico y estoy diciendo de que los que predican que nacemos con pecado están apoyando al catecismo. Estoy tildando al catecismo como un vino de Babilonia. Y eso es lo que hago en el video. Y en el tema que di de la carta a Baker, una persona me comentó,
Apreciado, por eso la única verdad está en la Biblia. Soy adventista, pero no creo en los tales escritos porque lo único que hay es confusión y profecía que anunció que nunca se cumplieron. Quítense esa venda. Tristemente hay muchos hermanos que dicen ser adventistas y no creer en el espíritu de profecía. Pero puedo decirles, hermanos, que esas personas no son adventistas. Si tú no crees en los testimonios, no eres adventista. Así de simple. Y hay muchas personas con ese pensamiento. Otra persona me escribió: el Santo Consolador no engendra nada pecaminoso. Y así también otra persona escribió: si Cristo tenía naturaleza pecaminosa, entonces no era Dios, porque Dios es absolutamente santo. Vamos a volver a recalcar Lucas 1:35. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De esa manera sabemos que el Espíritu Santo no engendró nada pecaminoso, pero la persona que está escribiendo esto tristemente no está comprendiendo lo que es el pecado. Pero como dice el deseado de todas las gentes, Cristo, como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Como cualquier hijo de Adán, Cristo aceptó la naturaleza pecaminosa. Él lo aceptó. Entonces eso no quiere decir que el Espíritu Santo engendró algo pecaminoso, no. Cristo era santo desde el vientre de María hasta su muerte en la cruz. Él fue santo, sin pecado. Pero cuando decimos naturaleza pecaminosa, estas personas dicen, estás diciendo que el Espíritu Santo ha engendrado algo pecaminoso, entonces estás diciendo que Jesús era pecaminoso. Y ahí es cuando nosotros tenemos que entender Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Muy bien, tenemos que entender ese texto para poder comprender Lucas 1:35. La Biblia misma no se contradice. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. No quiere decir que Jesús era pecaminoso. Quiere decir que Jesús tenía la misma naturaleza que tienen los hombres para condenar al pecado en su carne. Y así solamente podríamos nosotros vencer al pecado y cumplir la ley. Y ahí mismo le respondí con Romanos 8:3. Y esa persona me dice, el Señor solo heredó las debilidades pasivas. Ella quiere decir que Jesús solamente heredó el hambre, el cansancio, el sufrimiento. Así como hoy también lo dice las 28 creencias fundamentales de la corporación. Pero muy bien la cita dice naturaleza pecaminosa, o sea, las tendencias que nosotros también heredamos al nacer. Entonces, esas citas de Ellen White, estas personas nunca van a poder explicar, hermanos. Siempre va a estar en contra de su falsa enseñanza, las citas inspiradas de la mensajera del Señor. En este comentario, Manuel Guzmán dice: si Cristo nació como nosotros, ¿cómo explica lo de su nacimiento? Cuando el ángel le dijo a María que lo iba a tener, cosa santa es. ¿Se dice lo mismo de nosotros? Y si los niños no son culpables, no se les puede culpar. Entonces quiere decir que no necesitan un Salvador. Primeramente, no se dice lo mismo de nosotros porque nosotros pecamos, pero Jesús jamás pecó. Por eso solamente a Él se lo llama el Santo Ser, porque Él no pecó. Y eso no quiere decir que Jesús vino con la naturaleza de Adán antes de la caída. Y Manuel Guzmán sigue diciendo, y si los niños no son culpables, no se les puede culpar, entonces quiere decir que no necesitan un Salvador. Yo le haría la siguiente pregunta. Adán y Eva, antes de su transgresión, ¿necesitaban de un Salvador? ¿Necesitaban arrepentirse de su pecado y buscar a Cristo? ¿Necesitaban seguir el ejemplo de Cristo para que ellos pudieran vencer el pecado? Quisiera saber la respuesta de ellos, porque ellos dicen, los bebés necesitan un Salvador desde el mismo momento que son engendrados, porque son pecadores. Pero sabemos lo que dice Gálatas 3:24, de manera que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. De esa manera podríamos decir que los niños no necesitan a Cristo para poder arrepentirse. ¿De qué tendrían que arrepentirse si los bebés como tal
no tienen pecado, ya que pecado es la transgresión de la ley. En ese sentido, no necesitan a Cristo. Y hay una cita de la mensajera del Señor que dice: habrá niños allí, jamás reñirán ni discutirán, su amor será ferviente y santo, también tendrán una corona sobre la frente y un arpa en las manos, y sus caritas que tantas veces reflejaban pena y preocupación, irradiarán santo gozo como reflejo de su perfecta libertad y dicha. En el otro estudio, hablando del pecado original, también leí una cita más explícita diciendo que los niños, o sea, los bebés, tendrán alitas y volarán. Entonces, si los bebés nacen con pecado, ¿por qué habría niños, bebés, allá en el cielo? Es algo ilógico. Si realmente nosotros predicamos de que el bebé nace pecador, tendríamos que negar el espíritu de profecía, hermanos. Joe Chipana Chavarría escribió: hermano, querido Denilson, las investigaciones que usted realiza es de mucha importancia. Yo aprecio sus mensajes, estoy muy de acuerdo con sus investigaciones, pero hay algo que me incomoda, que cada vez que habla sobre la naturaleza de Cristo, usted confirma que nuestro Salvador tuvo la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que no cuadra, apreciado hermano. Mi conclusión es que Jesús tomó la naturaleza pecaminosa tal como las citas que usted leyó. En ningún momento dice la hermana White que tuvo la naturaleza pecaminosa. Una cosa es tener y otra cosa es tomar. Y las citas dice que Jesús tomó la naturaleza pecaminosa. Por eso estaba expuesto al pecado. Podía pecar, pero no pecó. Ahora, si decimos que Jesús tuvo la naturaleza pecaminosa, entonces serían legítimo hijo de José y María. La Biblia dice que el Espíritu vino sobre María y creó la naturaleza humana de Cristo en su vientre. La verdad veo que es un comentario con lógica, porque hay muchos comentarios que me llegan solamente con insultos, pero veo que este comentario sí es con lógica. Pero la pregunta está: cuando la mensajera del Señor escribió que Jesús tomó la naturaleza pecaminosa, ¿no es lo mismo al decir que Jesús tuvo la naturaleza pecaminosa? Cuando yo tomo algo, es porque tengo. Entonces Jesús, como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Entonces veo que la palabra tomar al final es porque uno tiene. Si Jesús no tuviera la naturaleza pecaminosa, entonces no sería nuestro ejemplo para poder vencer el pecado. No solamente lo tomó de una forma aparente la naturaleza caída y pecaminosa. Tal vez Joe Chipana Chavarría piensa que cuando Jesús tomó, o tuvo, mejor dicho, la naturaleza pecaminosa, es que él tenía pensamientos corrompidos o deseos carnales. Pero en realidad no fue así. Cuando Ellen White menciona que Cristo tomó la naturaleza pecaminosa, ella dice que en él no había pecado, fue siempre puro y sin mancha. Entonces la naturaleza pecaminosa no es pecado en sí. La nueva teología nos ha hecho confundir y ellos dicen que la ley condena nuestra naturaleza al nacer. Y eso también lo dicen muchos ministerios de sostén propio, tristemente. Nos dice la Review and Herald el 5 de enero de 1887, el párrafo 35. El pecado fue puesto sobre él. Nunca fue parte de él. Fue hacia afuera, no hacia adentro. Todo lo que él tomó no era suyo inherentemente. Él tomó, es decir, lo aceptó. Él asumió voluntariamente la naturaleza humana. Fue su propio acto y por su propio consentimiento. Voluntariamente aceptó la naturaleza caída para demostrarnos, para desenmascarar los engaños del diablo de que nadie puede guardar la ley en una naturaleza pecaminosa. Esa era la acusación de Satanás. Pero Cristo en su carne desmintió las acusaciones del diablo. Entonces, cuando él tomó, es porque él tuvo, pero esas propensiones heredadas jamás las cultivó, y así él es un santo ser. Ahora voy a leer un comentario que realmente me impresionó bastante. No tengo palabras, hermanos, para poder... Bueno, vamos a leer. Dice Jorge Jordán: lean el libro Preguntas sobre Doctrinas y se van a dar cuenta con la sorpresa de que todo lo que habla este hermano es completamente falso respecto a la supuesta traición que manifiesta.
Este señor defiende una teoría que ni él mismo entiende. Por ejemplo, cuando dice que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, pero sin pecado, un contrasentido ilógico refutado por la Biblia. Lean el libro y saquen sus propias conclusiones. Según Jorge Jordán, la ley condena nuestra naturaleza pecaminosa. Lo que más me impresiona de este comentario es que Jorge Jordán dice: lean preguntas sobre doctrina y se van a dar la sorpresa de que todo lo que está hablando este hermano, o sea, yo, es completamente falso. Para Jorge Jordán no hubo una traición, no hubo una alianza con el mundo evangélico. Para él todo lo que presenté en el tema es falso. Pero lo que más me impresiona de este comentario es que el mismo libro Preguntas sobre Doctrina nos dice de que hubo una traición. El mismo George Knight. Para Andreasen, el cambio de la naturaleza de Cristo era sencillamente una traición para obtener el parabién de los evangélicos. Desgraciadamente, sí parece que hay elementos de traición en la manipulación de los datos y en las falsedades que se transmitieron a Barthaus y a Martin sobre el asunto. Viene una persona diciendo: hermanos, el hermano que está predicando de este tema es completamente falso. No hay ninguna traición. Ustedes lean el libro Preguntas sobre Doctrina. Y cuando tú lees el mismo comentario de George Knight nos está diciendo que desgraciadamente sí parece que hay elementos de traición. Cuando Leroy Froom, Roy Ian Anderson le dieron esas respuestas a Donald Grey Barthaus y a Walter Martin. Solamente le dieron citas de la carta Baker y otras citas más, y no le dieron citas cuando Ellen White describe que Jesús tomó la naturaleza pecaminosa. Entonces, en ese momento podemos ver que había una manipulación al poder decir: sí, también Ellen White creyó como ustedes nos plantean. Entonces, así nosotros vamos a aceptar la doctrina de que Jesús no tomó nuestra naturaleza caída y pecaminosa. El mismo libro te está diciendo que hubo una traición, pero llega Jorge Jordán y dice: hermanos, no hubo ninguna traición. Es algo ilógico. Es ilógico pensar de que no hubo ninguna traición en ese año. Sí hubo una traición. Y Emily Andreasen estaba consciente de esa traición. Y muchos hermanos, gracias al testimonio de Andreasen, también levantaron su voz contra la apostasía. Otra persona comentó de la siguiente manera: amigo, usted está muy mal documentado. Le da interpretación a los textos sin contexto. Es cierto que Cristo tomó naturaleza humana, pero no había pecado en él. Si fuera pecador, ¿o sería el Salvador? Pienso que le faltó la palabra N. No sería el Salvador. Seremos juzgados aún por nuestros pensamientos. Usted se ve que es un joven fanático y divisionista. Con su mensaje no predica unidad, no predica verdad. Eso me comentó Daniel San Miguel Manchola. Esta es una acusación muy grave, porque yo jamás dije que Jesús pecó. Nunca podría afirmar esa aberración. Yo sí dije que Jesús tuvo nuestra naturaleza para darnos la victoria sobre el pecado. Todo lo contrario que esta persona comentó. Y principalmente que yo no estoy predicando la verdad. Yo sé que tengo errores en mi vida, que tengo que cambiar bastante. Pero siempre trato de llevar la verdad en todo lugar. Pero pienso que hay personas que están en contra del ministerio de sostén propio y así no quieren ver la verdad. Se aferran a su corporación y ahí están dentro de sus iglesias, aceptando el vino de Babilonia que predica la nueva teología. Pero hay que dar gloria a Dios de que muchos hermanos están despertando en este aspecto y muchos están predicando la verdad. Por ejemplo, Nereida Torres escribió del tema que di de las reacciones a la nueva naturaleza de Cristo, de Herbert Douglas, Kenneth H. Wood y Edward Hempenstall, el tema número 10. Me comentó Nereida Torres y dice: con todo respeto, a mí lo único que me importa es que Cristo, aunque tenga la naturaleza que tenga, es que Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario por amor. Hay que tener mucho cuidado con estar leyendo libros de hombres que no son guiados por el Espíritu Santo en la santa palabra de Dios. En nuestra mente humana caída no estamos capacidad para comprender un tema tan sagrado como la naturaleza de Cristo.
Tristemente, muchos hermanos hay que piensan de esta manera y dicen, a mí no me importa qué naturaleza tomó Jesús. Lo único que me importa es que Él murió en la cruz del Calvario por amor. Pero este es un engaño, hermanos. Si realmente no nos interesa este tema, nos vamos a perder, hermanos. Porque este tema es de salvación. Hablar de Cristo Jesús y su naturaleza. Solamente así nosotros vamos a poder vencer el pecado, porque Jesús lo venció. Y así nos da ese ejemplo y nos da su poder para vencer, para que seamos participantes de la naturaleza divina. Si decimos estas palabras, ¿qué me importa cuál tomó? Tristemente, estamos perdidos, hermanos. Y hay muchas personas pensando de esa manera. Pero lo que más me impresiona es que Nereida Torres dijo, hay que tener mucho cuidado con estar leyendo libros de hombres que no son guiados. ¿Por qué ella dijo eso? Porque en el estudio yo leí libros, por ejemplo, de Edward Hempestall, leí cartas, manuscritos de la Review and Herald, de Herbert Douglas, de Kenneth H. Wood, también leí de Desmond Ford, de F. D. Nichol, pero yo lo leí porque estamos avanzando el tema del cambio doctrinal. Mejor dicho, lo que aconteció después del cambio doctrinal son las reacciones, y es importante leer las citas de estos hombres porque ellos estaban escribiendo dentro del adventismo de la naturaleza de Cristo. Por eso es importante examinar y no solamente decir, no hay que leer escritos de otros hombres. Por ejemplo, Edward Hempestall, realmente él predicó la falsa enseñanza, entonces desenmascaramos su error. Pero Herbert Douglas predicó la sana doctrina y él estaba en contra de la nueva teología. De esa manera nosotros tenemos que examinar lo que se escribió en el adventismo y no ser ignorantes, hermanos. Hay muchos comentarios, queridos amigos, pero solamente voy a dar lectura a aquellos quienes realmente han distorsionado peor las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Luis Rus comenta, hermano, Romanos 5:19, primera parte dice, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Nosotros llegamos a ser pecadores por la desobediencia de Adán. Eso dice el texto. Somos considerados pecadores porque se nos atribuye la culpa de Adán. Y ahí toma Fe y Obras, la página 91, y Conducción del Niño, la página 448. Estas mismas citas yo lo expliqué en el tema del pecado original, así a su detalle. Pero tristemente Luis Rus piensa que el pecado ha sido heredado de Adán a todos nosotros. Tristemente él cree en la doctrina del pecado original con el tinte católico, hermanos. Él utiliza Fe y Obras, utiliza el testimonio para sostener su falsa doctrina. Él mismo utiliza la página 91 y dice, Adán pecó y los descendientes de Adán comparten su culpa y las consecuencias, pero Jesús cargó con la culpa de Adán y todos los descendientes de Adán que se refugien en Cristo, el segundo Adán, pueden escapar de la penalidad de la transgresión. Según Luis Rus, Romanos 5 nos quiere decir que nosotros heredamos el pecado de Adán, lo mismo que cree el catecismo católico. Pero Ellen G. White no predicó que nosotros heredamos el pecado de Adán, sino que ella dice en Fe y Obras que los descendientes de Adán, o sea, nosotros compartimos su culpa. ¿Cuál es la culpa? Sabemos que la culpa es la tendencia al pecado que habla la mensajera del Señor. La tendencia, no el pecado en sí, porque sabemos que no nacemos pecadores. El pecado de Adán no se transmite a todos, porque muy bien hemos leído en Ezequiel 18, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. No se transmite de generación en generación el pecado, sino que las tendencias a pecar. Está hablando la mensajera del Señor aquí en Fe y Obras. Pero las consecuencias del pecado de Adán todos lo pagamos, o sea, la muerte. Y la cita muy bien dice que Jesús cargó con la culpa de Adán. Y así todos los descendientes de Adán pueden refugiarse en Cristo, quien fue el segundo Adán, y así poder escapar de la transgresión. Esa es la finalidad de Romanos el capítulo 5, que por la desobediencia de un hombre, todos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de un hombre, muchos fueron constituidos justos. Entonces Romanos 5 nos está hablando de la victoria sobre el pecado.
Esta persona me comenta: hola hermano, desearía que usted fuera más puntual tanto en su posición personal como en las declaraciones de los autores que menciona, porque es difícil entender su enfoque. Lo único que se resalta es: se está introduciendo herejías, pero la información se diluye y el espectador queda en el aire. Tenga en cuenta, por favor, que este servidor es un licenciado en teología. Le repito, haga por favor un enfoque puntual y también cuál es su posición al respecto para poderle entender. Gracias. Él me comentó en el tema número 12. Ahí leímos citas de Herbert Douglas, de Norman Gulley, de Dennis Pripp, de Robert J. Williams y de Eric Claude Webster. Y todo el intento que hice es explicar cómo tristemente para los años 1970, para esa década, había un debate y había pastores que estaban defendiendo el error, como Norman Gulley y Eric Claude Webster, pero había pastores que estaban defendiendo la verdad, como Robert J. Williams y Herbert Douglas. Pero esta persona me comenta de que solamente yo estoy diciendo que se está introduciendo herejías. Pero si tú ves el video, yo no resalto solamente eso. Yo resalto lo que estos hombres escribieron, así en su contexto, e hice todo lo posible para que se pueda entender. Yo sé que no soy el mejor orador, yo sé que tengo errores al hablar, pero hice todo lo posible para poder explicar el tema y que se entienda. Si él es un licenciado en teología, yo sé que está directamente en contra. Y esto lo digo porque él mismo comentó en otros videos de que está en contra de lo que estoy presentando. Y ahora voy a dar lectura a este comentario que realmente me trajo mucha ansiedad. Y dice: gracias a Leroy Froom y el libro Preguntas sobre Doctrinas, la Iglesia Adventista no terminó convirtiéndose en un grupo sectario y dogmático. Dios dirige a su iglesia y lo guiará hasta el final. Tristemente, esta persona ya ha aceptado la nueva teología y no quiere ver más allá. Como se dice, no hay peor ciego que no quiera ver. Leroy Froom fue el principal promotor para que se pueda cambiar las doctrinas dentro de la iglesia, especialmente la naturaleza de Cristo. Leroy Froom, Roy Ian Anderson, Walter Reed, T.E. Unruh y el presidente de la Conferencia General, quien fue R.R. Figure, los principales promotores para cambiar nuestra doctrina y aceptar la doctrina del mundo evangélico. El mismo libro Preguntas sobre Doctrina, la página 563, nos dice: los adventistas a mediados del siglo XX no veían ninguna respuesta, no había ninguna tercera opción para la naturaleza de Cristo. En consecuencia, parece que los autores de Preguntas sobre Doctrina se sintieron tentados a evitar en su recopilación algunas de las contundentes declaraciones de Ellen White y a insertar el engañoso encabezado en la página 560. El resultado fue la paz con los evangélicos, pero el conflicto dentro de las filas adventistas. El mismo libro te está diciendo de que no había una tercera opción. Y Leroy Froom y Roy Ian Anderson presentaron citas a su favor y no presentaron citas contundentes del linaje de White. El mismo libro te está diciendo que ese resultado fue la paz con el mundo evangélico. En otras palabras, una alianza con ellos. El mismo libro, queridos hermanos. Pero tristemente hay muchas personas como Jorge Jordán que no quieren ver la realidad. No quieren ver que hubo una traición. Si el mismo libro te está diciendo, entonces no hay vuelta que dar, hermanos. En el video refutando la nueva teología de la naturaleza de Cristo, una persona escribió: amigo mío, usted lee mucho y lo que conoce está basado en lo que lee. ¿Quiere saber de Dios? Lea la Biblia, otra lectura es humana y el ser humano no sabe de Dios. Si quiere saber de Dios, lea la Biblia, que es su palabra, y sigue ahí escribiendo. Y muchos tristemente piensan como esta persona. Yo sé que esta persona, Eduardo Velarde, no es adventista del séptimo día. Pero hay muchos adventistas del séptimo día que piensan de esta manera. En el video refutando la nueva teología de Roy Adams, yo leí muchas citas de su libro para refutarlas. No para buscar la verdad en sí, sino para demostrar de que en la nueva teología, ya para los años 2000 en adelante, tristemente ya había muchas ideas erróneas de Roy Adams y de muchos pastores corporativos. Y ese libro principalmente se llama La naturaleza de Cristo.
Y muchos han leído y han sido engañados por Roy Adams. Pero lo que quiero recalcar aquí es que es necesario desenmascarar el error y también leer citas de otros libros. Ya que estamos hablando de lo que aconteció en los años 2000, es necesario que nosotros conozcamos lo que se escribió en esta época, por ejemplo. Por eso he hecho bastantes temas hablando sobre el cambio doctrinal. Y después del cambio doctrinal y mencionando bastantes autores, bastantes libros, bastantes pastores del lado de la verdad y más que todo del lado del error. Bueno, este comentario no es en sí del tema, pero quise aclarar un poco. Dice esta persona: bendiciones, tanta repetición y mezcla de fechas hace perder el hilo del estudio. Correcto lo que dice, pero muy enredado. Un abrazo. Esta persona me está comentando del tema que hice, si no me equivoco, de las 28 creencias o de las lecciones de escuela sabática. Creo que es de las 28 creencias que hice del cambio doctrinal. Y siguió escribiendo, sin ánimo de entrar en polémica. Me parece que hay mucha repetición en un tiempo tan largo y volviendo a decir lo dicho, se pierde la idea. Yo lo diría en menos tiempo y trataría de llevar secuencia de acontecimientos. Un abrazo en Cristo. Bueno, ¿qué puedo decir, queridos hermanos, de acuerdo a este comentario, por ejemplo? Yo sé que no es un comentario así como los demás, pero sí quería aclarar un poco en cuanto al tiempo del video. Por ejemplo, mis videos duran de 1 hora y media, de 1 hora y 45 minutos, a veces de 2 horas. Quiero tratar de explicar todo. Y así he hecho todo lo posible para que en un video esté todas las ideas que quiero presentar. Pero siempre he tratado de presentar todos los temas así en su orden cronológico. En otras palabras, con un estudio muy detallado de la Biblia y los testimonios, para no poder dar una interpretación incorrecta. Pero él me escribe de que yo hago mucha repetición y mezclo fechas. La verdad, yo no me considero el mejor orador, el mejor predicador. Yo sé que tengo mis errores, mis fallas, y tal vez a esta persona no le gusta cómo yo presento los temas. Y yo sé que hay muchas personas que han escuchado los videos y no les gusta cómo presento los temas, pero sé también que hay muchos hermanos que aprecian los temas y les gusta en la manera como lo presento de alguna u otra forma, pero veo que es importante que nosotros tengamos en cuenta del tema que se está presentando. Yo no lo puedo presentar en 20 minutos, por ejemplo, o en media hora. Sí o sí tiene que ser en 1 hora o en 1 hora y media en otros casos. Por eso también hice una encuesta en la pestaña comunidad, preguntando a los hermanos y vi que hay diferentes opiniones, pero solamente quería aclarar ese punto. Y hay otra persona que me comentó: me encantaría que estés más relajado, más despacio. Bendición. Siempre he tratado de estar relajado en todos los videos que hice, pero muchas veces se me traba las palabras y empiezo a hablar rápido, y tal vez a muchas personas no les gusta. Pero cuando empiezo a hablar lento también el video se hace más largo, entonces prefiero hablar rápido. Pero yo sé que mi dicción no es la más correcta. Yo sé que me falta mejorar en mi forma de hablar y en mi dicción. Pero yo nunca me imaginé poder predicar la palabra de Dios. Realmente el Señor no me dio ese don de la predicación. Yo pedí al Señor que realmente, si es su voluntad, pueda dedicarme a esta obra. Entonces así también le pedí una dicción buena. Y pienso que con el tiempo, poco a poco, he ido mejorando y puedo mejorar mejor solamente para la gloria y honra del Señor. Por ejemplo, en el tema del engaño de la nueva teología me llovió más hate que en otros videos. Por ejemplo, me comentaron: deja de criticar, debes ser disidente, ¿no? El juzgar es de Dios, no de los hombres. Debo suponer que este predicador ya no peca. Estos perfectos son perfectos criticones. Por ejemplo, Moisés Pérez dijo: este hermano descorporado, desorganizado, tiene una posición ajena a la iglesia adventista organizada. Y después de escuchar toda su argumentación a lo largo del video, mi conclusión es que está patinando en los mismos argumentos de siempre. Nada nuevo. Yo hice ese video para desenmascarar el error de la nueva teología, no para criticar el carácter de la persona, porque aquí, como ven en los comentarios, muchos dijeron que estoy criticando, pero realmente yo estoy desenmascarando el error, que es muy distinto.
Yo no estoy juzgando el carácter de esos pastores corporativos que hemos analizado en ese video, no. Yo no me puedo enfocar en su vida de ellos o en su carácter porque todos tenemos fallas. Yo realmente tengo muchas fallas, pero lo que Dios nos ha mandado a hacer es desenmascarar el error y la apostasía, no estar a favor de ella. Y es necesario poder nombrar nombres para desenmascararlo. Por ejemplo, Moisés Pérez me comentó que estoy dando la misma argumentación y estoy patinando en los mismos argumentos. No sé si Moisés Pérez vio el video, pero no doy los mismos argumentos, no leo las mismas citas y las mismas palabras. En ese video también presenté el libro El carácter de Dios y la última generación que no presenté en otros estudios. En ese video presenté citas del conflicto de los siglos que nos habla de que la última generación va a vivir una vida la cual Cristo vivió en esta tierra, la victoria sobre el pecado. Ese argumento no lo presenté en otros videos. No sé por qué esta persona está diciendo estas palabras o pienso que no vio el video como tal. Por ejemplo, Eduardo Serna escribió: ¿y usted, hermano, ya llegó a la perfección? ¿Podría levantar la mano y decir yo ya soy perfecto? ¿O cuándo será usted perfecto? Entonces, si todavía no es perfecto. Gracias por su respuesta. ¿Qué podría decirles de este comentario, hermanos? Yo sé que cuando uno se pone a predicar la verdad y desenmascarar el error, yo sé que van a llegar muchos comentarios, así como de esta persona. Y así también me llegó otros comentarios, las cuales no lo puse en la presentación. Solamente podría decir de que cuando tú te pongas a predicar la verdad, te van a llegar este tipo de comentarios. Por ejemplo, el video que hice desenmascarando a Desmond Ford y a Robert Brinsmead, Pedro 21.720 escribió: es errada tu apreciación y de todos los que comentan en cuanto a lo que ocasionó el cambio de posición de Brinsmead. Eres muy subjetivo. Y Hermes Rivera dijo: ¿en qué me ayuda todo este enredo para mi salvación? En nada, solo tienes que creer en Cristo Jesús. Respondiendo a Pedro, yo podría decir de que Robert Brinsmead realmente ha sido el responsable de introducir el pecado original dentro de las filas adventistas, tristemente, allá en Australia y después en Estados Unidos. E hizo una convulsión en la iglesia para los años 1970. Si tú no has visto el video, te invito a que puedas verlo. Ahí totalmente desenmascaramos el error de Robert Brinsmead, que tristemente muchos ministerios de sostén propio han agarrado ese error. Y sí, es importante para nuestra salvación. Nuestro Dios dijo: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Como dice Hermes Rivera, a mí no me ayuda nada en mi salvación saber de estos temas. Pero es importante que nosotros como adventistas sepamos, hermanos, porque hay muchos ministerios de sostén propio que están predicando vino de Babilonia. ¿Por qué? Y todo se debe a Robert Brinsmead, hermanos, tristemente. En el video que hice de la nueva teología, por ejemplo, desenmascaré el error de Esteban Bohr. Pero me llegó comentarios de muchas personas diciéndome que Esteban Bohr es un siervo de Dios, que no hable mal de él, de que el audio que puse no es el audio de Bohr, y así muchos comentarios. Y un ejemplo es Melodía Singer. Realmente no sé quién es esta persona, pero me comentó: usted llegó y subió un supuesto audio del pastor Bohr. Le diré que ese no es el pastor Bohr. Más respeto, por favor, con un siervo del Dios Altísimo, que es un siervo incansable del Evangelio, que aun cuando ya estaba jubilado, sigue trabajando para la obra del Señor con mucho amor y respeto. La próxima vez vea bien sus fuentes. Él ya aclaró que esa voz no es de él. Con respecto a los demás, muy bien debemos regirnos por lo que dice la ley y el testimonio y el espíritu de profecía. Hay que estudiar la Biblia y los libros de la hermana White y consagrarnos a Dios diariamente. Saludos. Así muchos comentarios me llegó, como por ejemplo Miriam dice: en el video del pastor Bohr no es el que habla, es otro pastor. Grave error. Y yo respondí a todos estos comentarios: demuéstrame que es otro. Y no me respondieron, porque realmente el que habla en ese audio es Esteban Bohr, hermanos, no es otra persona. Aquí Melodía Singer dice: la próxima vez vea bien sus fuentes.
Él ya aclaró que esa voz no es de él. Pero yo comenté, demuéstrenme que es otro. Pero nadie me dijo nada. Entonces podemos ver que el audio que hemos escuchado en ese video es de Esteban Bor, hermanos. Ya que muchos han defendido la postura de Bor. Bor dice que Jesús vino con la naturaleza de Adán después de la caída, pero él vino regenerado del vientre de María. Incluso en ese video él dice ni una de las dos, ni la prelapsaria ni la poslapsaria. Y muchos han defendido esa postura de Bor, la cual ni la Biblia ni el espíritu de profecía lo presenta, hermanos. Por ejemplo, Osvaldo Osorio escribió: al escuchar su impresión de la posición de Bor, me sorprende que no entienda lo que significa tener el Espíritu Santo, sus frutos, sus dones. Nosotros conocimos al Señor diariamente, por lo tanto nos bautizamos adultos y allí recibimos al Espíritu Santo, la lluvia temprana, el deseo de combatir el pecado y dejarnos subyugarnos por él, claramente. Y ahí 4 personas más le dieron like a su comentario. Este hermano no examinó realmente lo que dice Esteban Bor. Lo examinó solamente superficialmente. Es verdad que nosotros podemos obtener los dones del Espíritu Santo, pero muy distinto es pensar de que Jesús nació ya convertido del vientre de María. Es totalmente distinto. Por ejemplo, Luis Uribe comentó: la posición del pastor Bor es correcta. El hecho que haya nacido del Espíritu no lo hace diferente a Adán después de la caída, porque Adán tuvo que nacer del Espíritu para poder ser salvo. Pero la diferencia es que Bor dice que Jesús nacido de nuevo, o sea que del vientre de María, él ya vino convertido. Eso es lo que nosotros refutamos en el video número 20, que no está en la palabra de Dios. Y más bien la mensajera del Señor dice que como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y nosotros no nacemos convertidos ya en el vientre de nuestras madres. Isaías 7:14 muy bien nos dice que Jesús tenía que escoger lo bueno. Él no vino ya convertido desde el vientre de su madre. Pero tristemente, muchas personas no vieron el video como tal o interpretaron mal lo que yo dije. Porque sigue diciendo Luis Uribe, que Cristo haya nacido bajo la experiencia del nuevo nacimiento explica por qué siendo niño antes. En todo el espíritu de profecía no vamos a ver las declaraciones de Ellen White diciendo que Jesús tuvo la naturaleza regenerada desde el vientre de su madre. No vamos a ver esa declaración, la cual Bor la tiene, la cual pienso que sacó de Thomas Davis, que también analizamos su caso en el canal. Pero aquí Luis Uribe totalmente está a favor de la posición de Bor. Él dice: al nacer en esta condición tampoco le dio ninguna ventaja. Pero si Jesús supuestamente ya estaba regenerado o convertido desde el vientre de su madre, obviamente tendría que tener una ventaja sobre nosotros, porque ya estaba convertido, dice Esteban Bor. Y yo mismo expliqué en ese video que Jesús nació de nuevo, pero no del vientre de María. Ahí está la controversia, hermanos. Yo expliqué que Jesús nació de nuevo para darnos el ejemplo. Así como nos dio el ejemplo de su bautismo, también nos dio el ejemplo al nacer de nuevo. Pero Él no nació de nuevo porque era pecador. No se bautizó porque era pecador. Eso lo expliqué en ese video, sino que Él se bautizó y Él nació de nuevo para darnos ese ejemplo, porque Jesús tenía que ejercitar esa fe y también tenía que desarrollar ese carácter porque tenía nuestra naturaleza caída. Pero lo que dice Bor es que Él nació de nuevo desde el vientre de María. Eso ya es muy distinto, queridos hermanos. Y así muchas personas también escribieron bastante defendiendo la posición de Esteban Bor. Pero ahora voy a poner extractos del mismo video que puse para poder analizar algunos puntos que no analizamos en ese video. De paso, la Iglesia Adventista, hasta donde yo tengo entendido, Pastor Bor, no tiene una posición exacta en relación con este tema. Tenemos teólogos en ambos temas. Incluso, y esos dos grupos de teólogos presentan citas de Ellen White para respaldar cada una de las dos posiciones, ¿verdad? Entonces, es un tema que pienso que todavía está en estudio.
como muchos otros temas de la teología adventista. Pero ¿quién que usted, como la persona más autorizada para que pueda guiarnos, pastor, en este tema de la posición? Me da mucha pena este comentario, queridos hermanos, porque hay muchos que piensan como él, diciendo que todavía está en estudio este tema, pero no han investigado lo que la iglesia adventista creía al principio en este movimiento. Por ejemplo, Prescott, Jones, Waggoner y todos aquellos que defendieron la sana doctrina estaban convencidos de que Cristo vino con nuestra naturaleza caída y pecaminosa, así como también la mensajera del Señor. Estaban convencidos y así lo predicaban en sus conferencias. Pero que vengan personas y nos digan, todavía está en estudio. Tristemente podemos ver que esos comentarios solamente provienen de aquellos que no han investigado, número uno. Número dos, o no se han afirmado de la verdad bíblica de la encarnación y naturaleza de Cristo. Porque un adventista realmente busca las fuentes de cómo la iglesia creía al principio y cómo en la conferencia de 1888 Waggoner y Jones presentaron a Cristo. Pero vamos a seguir viendo el video. ¿Podemos decir en que tenemos que adoptar una posición o qué podemos decir al respecto? Yo creo que lo importante es que nos propongamos por el poder de Dios a vivir la vida santificada. Ese es el punto clave. Porque resolver un punto teológico sin que se refleje en nuestra vida de nada vale. Después de terminar su explicación, Esteban Bor, el otro pastor le pregunta, entonces tendríamos que decir que podríamos adoptar una posición. Y ahí Esteban Bor dice, yo creo que lo más importante es poder tener una vida santificada. Y muchos podrían decir, amén. Pero es importante tomar una posición, hermanos. La posición que da la Biblia y los testimonios. Si a ti te preguntan, hermano, ¿cuál posición tienes? Y tú puedes responder, lo más importante es que nosotros podemos vencer. Estás diciendo de que no aceptas ni la una ni la otra. Si no aceptamos una de las posiciones las cuales aceptaron los pioneros adventistas y la misma mensajera del Señor, entonces no sé cómo vamos a llegar a vencer el pecado si no tenemos una posición correcta. Pero yo sé que en el mismo video Esteban Bor habla y dice de que él cree que la última generación va a llegar a estar sin pecado. Él mismo lo dice en el video. Él tiene la teología de la última generación y él mismo dice que dio simposios en inglés hablando sobre ese tema. Si nosotros creemos que la última generación va a llegar a un estado de santidad la cual Cristo tuvo en esta tierra, obviamente ellos también adoptarían la posición de que Cristo vino con la naturaleza caída y pecaminosa. Tristemente Esteban Bor respondió de esa manera. Lo más importante es que nosotros tengamos una vida santificada, dijo él. La cual yo no estoy de acuerdo, hermanos. No sé por qué tenemos que defender a Esteban Bor si él tiene esa posición. Lo que estoy de acuerdo es que nosotros debemos demostrar con nuestros actos de que tenemos la sana doctrina. De nada podría valer de que tenemos la sana doctrina, estamos reflejando el carácter de Satanás. Tendríamos que reflejar cada día más el carácter de Cristo, porque tenemos la sana doctrina. La sana doctrina tiene que ayudarnos a reflejar el carácter de Cristo, si no de nada serviría. En eso sí estoy de acuerdo, pero sí o sí tenemos que tomar una posición la cual está en la Biblia y el espíritu de profecía. Sin embargo, creo que debemos seguir estudiando sobre el tema. Sí, claro, correcto. Como no existe una posición revelada del asunto, si esto estuviera revelado con claridad por Elena Acuayo, por la Biblia, pues no tendríamos la discusión que tenemos. sí. Así que me parece que está bien que sigamos estudiando, sigamos indagando, que el Señor nos siga orientando. Así que no cerremos nuestra posibilidad a que el conocimiento bíblico y teológico se siga expandiendo. En ese corto video, ese pastor dice, si nosotros tuviéramos revelado en la Biblia y en el espíritu de profecía, no tendríamos esta confusión. Y ahí Esteban Bor dice, sí, está diciendo de que no está revelado ni en la Biblia ni en los testimonios, hermanos. Pero nosotros estamos seguros que está revelado en la palabra de Dios. Está revelado en el espíritu de profecía, hermanos. No es que no está revelado. La verdad, no sé cómo podemos defender a un hombre antes de defender la palabra de Dios y los testimonios. No sé, hermanos.
Me ha llegado mucho más hate cuando desenmascaré los errores de Rita Huanca, por ejemplo. Solamente voy a leer un comentario de Pablo Alcocer. La señora Rita tiene un conocimiento profundo de las Escrituras, y si por ello la están criticando, se cumple lo que se dice, que se tira piedras a los árboles que dan buenos frutos. Les animamos a seguir escuchando los temas de la señora Rita para tener un mejor conocimiento de la palabra de Dios, y agradecemos por la buena difusión del muchacho. Gracias. Y ahí 7 personas le dieron like a su comentario, y así bastantes personas comentaron en ese video. Por ejemplo, Doris Tintaya Zapana comentó bastante defendiendo a Rita Huanca. Ella dice: Dios bendiga a nuestra hermana Rita, un mensaje de acuerdo a la Biblia y los testimonios. O sea, el ser humano no es pecador y nuestro Señor Jesús fue pecador. ¡Qué ironía! El estudio respecto a los temas debemos estudiar frente a las demandas de la ley. Godofredo Taza escribe: desde mi punto de vista, Rita Huanca interpreta mejor la palabra bíblica. Al leer estos comentarios me puse triste, hermanos, triste, porque veo que muchos han sido engañados por Rita Huanca, porque solamente vieron el título muchos y ni siquiera vieron todo el video. Por ejemplo, Doris Tintaya entendió que yo estoy diciendo que Jesús fue un pecador. No tengo palabras, hermanos, porque yo jamás dije esas palabras. Y lo que dice Godofredo Taza realmente me impresionó bastante. ¿Cómo Rita Huanca va a interpretar mejor la Biblia si ella está totalmente distorsionando la escritura? Te da textos por aquí, textos por allá, pero al final llega a la misma conclusión de la nueva teología. Pero ella lo hace diferente, lo hace con otras palabras, usa más textos de la Biblia y los testimonios. Pero es una mentira, porque ella predica de que el niño nace con pecado, o sea, el bebé nace pecador, nace sin amor, nace odiando la ley de Dios. Totalmente una distorsión de los textos bíblicos de Salmos 51:5, Salmos 58:3, Isaías 48:8, de Romanos el capítulo 7, de Romanos el capítulo 5 y de muchos textos más. Una tergiversación total de las escrituras, de los testimonios. Y que venga una persona y que diga: desde mi punto de vista, Rita Huanca interpreta mejor la Biblia. Realmente es triste, hermanos. Pienso que estas personas ni siquiera vieron el video. Y otra persona me comenta: qué pena, Denilson, lo veo y no lo creo. Me parece que usted tiene otro espíritu en vez de enfocarnos a enseñar la verdad. Me parece que abrigamos odio y espíritu de crítica cuando uno comienza a enfocar a una persona. Ya dice otra cosa de uno. Oremos para caer en lo mismo. A todos los que ven esta presentación, me da una tristeza total, hermanos, este comentario. Yo no estoy criticando a Rita Huanca, yo no estoy mostrando su vida, yo estoy realmente desenmascarando el error, porque ella está predicando el error y ha engañado a bastantes hermanos. Y que venga una persona y me diga: me parece que tú tienes otro espíritu, en vez de enfocarte a enseñar la verdad. Por eso yo hice los primeros videos para explicar la verdad. No hice directamente un video hablando sobre los errores doctrinales que tiene Rita Huanca. Esperé 20 videos, o 20 temas, mejor dicho, para hablar de los ministerios de sostén propio que ya se han corrompido. Pero tristemente muchos siguen a Rita Huanca y no siguen a Cristo Jesús. Como Nefer Palacios escribió: haces muy mal en atacar a tu hermana, especialmente en temas que no son esenciales en nuestra salvación. ¿Cómo no va a ser esencial este tema de la naturaleza de Cristo? No puedo creerlo. Y hay muchos comentarios así. Otro dice: yo prefiero no escuchar estos mensajes que son de crítica. Prefiero escuchar a las personas que sí predican, pero el mensaje a la luz de la Biblia y los testimonios. Es verdad, deja mucho que desear cuando un mensajero habla de otro. Me da tristeza cuando escucho este tipo de mensajes. ¿No les parece que en vez de estar haciendo esto, que para nosotros parece bien enfocarnos en presentar la verdad y a Cristo y llevar las almas para su salvación, pienso que deberíamos examinarnos cada uno cómo estamos delante de Dios y orar para no ser hallados indignos ante su presencia? Y aquí hay 3 likes que le dieron a Juan, José y Yanes. Yo no comparto este comentario, hermanos, porque el video no es de crítica a su carácter. Tristemente esta persona ni siquiera ha visto el video, hermanos. Y él dice: yo prefiero escuchar mensajes bíblicos, pero la misma Biblia nos dice de que debemos desenmascarar el error. Isaías 58 nos dice que debemos alzar nuestra voz en cuello. Podemos ver que el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, desenmascaró
al error de Diótrefes, lo confrontó. La misma mensajera del Señor mandaba cartas a los hermanos y ella misma decía, este hermano se ha desviado de la verdad. La Biblia y los testimonios nos dicen que debemos alzar la voz y desenmascarar el error. Y es importante alzar nombres, porque no estamos tocando el carácter de la persona. Eso es lo que no entienden estas personas. Estamos haciendo el deber de alertar a la hermandad de que esta persona tristemente ya ha apostatado. Un mensaje para decir, hermanos, no caigamos en este error doctrinal que nos va a llevar a la perdición. Lo que quiero realmente es desenmascarar el error y desenmascarar la falsedad. Y no crean que yo no quise comunicarme con ella. Yo quise comunicarme con ella e hice el intento, pero no se pudo. Entonces, muchos podrían decir, ni siquiera hablaste con ella para hacer este video. Yo quise hablar con ella, pero no se pudo, hermanos, intenté. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Tengo que hacer lo que Dios me manda en su palabra, desenmascarar el error, ya que estoy tocando el tema de la naturaleza de Cristo, necesito hacer esta obra. Jairo Vázquez también en el mismo video me comenta, el sermón está bien en lo que corrige a esta señora Rita, la parte doctrinal está bien, el error que le veo es que está usando imágenes de la deidad, Jesús. En todos los temas que presenté, utilicé imágenes, hermanos, para representar un poco mejor lo que estoy presentando. Por ejemplo, si tú ves desde los primeros temas, siempre he tratado de presentar la verdad así con imágenes para que sea más provechoso el estudio. Pero aquí esta persona me está diciendo de que no está bien utilizar imágenes de Jesús. Como tú ves en la pantalla, utilicé estas imágenes más que todo. Yo siempre pongo la imagen de fondo y pongo el versículo para que se note mejor. No solamente pongo así en blanco como muchos lo presentan. Yo no considero que estas imágenes estén mal, pero muchos hermanos me han acusado de que yo estoy presentando imágenes católicas con un tinte católico, la cual difiero de aquellas personas. Y esto realmente yo no lo quería decir y tampoco quería mostrar este video, pero hay un hermano que tristemente está haciendo falso testimonio de mi persona. Y solamente voy a mostrarles un extracto de lo que él dice, hablando de las imágenes que yo uso en mis presentaciones. Entonces, hermanos, lo que vamos a hacer en este momento es presentar un video donde estos pastores adventistas del sistema del anticristo están enseñando todo lo contrario a lo que enseña la Biblia y el espíritu de profecía. Voy a hacer una aclaración. El video que voy a presentar, lo voy a presentar de un canal de una persona y no estoy recomendando el canal ni a la persona. Voy a sacar de allí nomás los extractos donde se presentan estos videos, ¿sí? Vuelvo y aclaro, la persona que va a presentar o que hizo esta presentación es una persona que estuvo acá con nosotros, pero que se corrompió en la apostasía del uso de imágenes católicas y utiliza mucho arte católico en sus presentaciones. Entonces no lo estoy recomendando como tal. De hecho, él es uno de nuestros detractores que reunidos en concilio, juntamente con otros, nos han excomulgado del historicismo. Pero voy a presentar solamente los videos donde estos pastores de la denominación están entonces dando las evidencias, ¿cierto? Dando las evidencias de esta situación. Entonces, aquí voy a ir a presentarles, hermanos, desde el principio. Espero que se escuche. Yo no quería mostrar este video, queridos hermanos. Personalmente yo no tengo nada contra esta persona, pero está difamando, hermanos. Porque yo no uso arte católico en mis presentaciones. Eso es una difamación. Él dice que yo me corrompí y que estoy utilizando arte católico. Yo considero arte católico a estas imágenes que estás viendo en pantalla. Por ejemplo, yo no utilicé estas imágenes. La que vemos al costado es una imagen de la película Pasión de Cristo, la cual tampoco considero que está bien utilizarla, y tampoco yo lo utilicé por el tinte católico que tiene, pero yo en ninguna de mis presentaciones utilicé estas imágenes. Entonces lo que está haciendo esta persona es una difamación, es una mentira y una calumnia.
y al final él pone la recopilación que yo hice para presentar la verdad. Yo no tengo nada de malo que él pueda utilizar el material que yo hice. En realidad, yo pongo el material de cada estudio en PowerPoint para que tú lo puedas descargar. Cualquier persona lo pueda descargar. Si él lo usa, entonces yo no tengo nada en contra. Pero lo que estoy en contra es en la difamación, lo que él está haciendo. Está diciendo a sus hermanos de que yo estoy utilizando arte católico, la cual es una mentira y una calumnia. Les mostré las imágenes que yo no utilicé en las presentaciones. Y les mostré también imágenes que yo utilicé en las presentaciones, las cuales no está mal. Yo no utilicé imágenes de un actor, por ejemplo. Pero vamos a seguir ya terminando con, no sé si decir este estudio, más bien respondiendo a estas preguntas. El comentario que más me dolió fue de 2520, Ministerio Sheba. Él dijo: Santo Callasaya, sin pecado concebida, el Inmaculado Virgen María. Como ustedes notarán, es un comentario de burla. Yo conozco a este hermano y hablé con él. Un día me envió mensajes por WhatsApp y me dijo: hermano, estoy orando por tu obra para que puedas venir aquí al Perú y que puedas ayudarnos para que realmente pueda crecer la obra. Pero un día, tristemente, el hermano se desvió de la sana doctrina y empezó a decir que la ley condena nuestra naturaleza pecaminosa. Aún así yo le mandé bastantes citas de la Biblia y los testimonios y le empecé a explicar por audios y hablamos por llamada. Al final, tristemente, aceptó la falsa doctrina y se corrompió. Yo sé que hay muchos hermanos con ese pensamiento de él y que escriben estas palabras en sus grupos de WhatsApp, como ahí ustedes pueden ver. Pueblo insensato, desobediente, sordo y desleal, desde el vientre está diciendo: Cristo es pecaminoso como nosotros, y ahí utiliza Salmos 48:8. Por ejemplo, yo nunca dije que Cristo es pecaminoso y le expliqué a esa persona también, a ese hermano. Así como los demás comentarios que ves ahí en la pantalla. Pueblo loco, ignorante, está diciendo: Cristo tiene naturaleza pecaminosa como la nuestra. No leen esta preciosa declaración de Dios. Y ahí pone Deuteronomio 32. Y ahí también pone otro comentario: hay de los vientos de doctrina que están diciendo que Cristo tenía naturaleza pecaminosa igual al ser humano. Son blasfemos del diablo. Y aquí también él dice: pecado de muerte. Los que piensan o dicen que Cristo ha tomado la naturaleza pecaminosa caída, todo igual al hombre, han cometido blasfemia contra el Espíritu Santo y no serán perdonados ni en esta vida ni en la otra vida. Lo digo categóricamente. Y ahí utiliza 1 de Juan 5. Y también aquí el último comentario que les comparto de esta persona: pueblo malvado, pueblo concebido en pecado, pueblo impuro, está diciendo: Cristo tiene naturaleza pecaminosa como el mío. Y ahí utiliza Salmo 51:5. Totalmente sacado fuera de contexto sus citas bíblicas, hermanos. Lo que más me apena de estos comentarios es que no solamente es ese hermano, sino que son muchos hermanos que se han desviado de la sana doctrina. Él piensa de que cuando nosotros decimos que Jesús tenía naturaleza pecaminosa, él dice: estás diciendo que Jesús ya tenía naturaleza depravada, naturaleza concupiscente, que él tenía deseos pecaminosos. Y así empieza a malinterpretar Romanos 8:3, malinterpretar 1 Juan 3:4, malinterpretar lo que la mensajera del Señor escribió de la humanidad de Cristo, y así lo presenta en los grupos de WhatsApp, así lo presenta ante la gente, y así muchos son engañados por estos falsos hermanos que están haciendo la obra del enemigo, están haciendo la obra del diablo, hermanos. Y ellos se basan con algunas citas que voy a dar lectura. Por ejemplo, ellos utilizan Patriarcas y Profetas, la página 32, el párrafo 3, y dice: si ellos rechazaban firmemente sus primeras insinuaciones, estarían tan seguros como los mismos mensajeros celestiales, pero si cedían a la tentación, su naturaleza se depravaría y no tendrían en sí mismos poderes ni disposición para resistir a Satanás. Por ejemplo, estos hermanos con esta cita dicen: si tú dices que Jesús tenía naturaleza pecaminosa, entonces tienes que decir que Jesús tenía una naturaleza depravada también, porque así lo dice el escrito. Todos los hijos de Adán también nacen con la naturaleza depravada. Pero tenemos que entender muy bien el escrito. Dice así: pero si cedían a la tentación, su naturaleza se depravaría. Obviamente está hablando de Adán y Eva.
Entonces podemos ver que Adán y Eva cedieron a la tentación. Cristo jamás cedió a la tentación. Jesús no tenía naturaleza depravada, pero él tenía naturaleza caída y pecaminosa, porque Jesús aceptó los efectos como cualquier hijo de Adán, dice la cita. Pero la depravación solamente se obtiene cuando uno practica el pecado. Por ejemplo, este hermano también usa esta cita. El egoísmo es la esencia de la depravación, y debido a que los seres humanos se han rendido a su poder, en el mundo de hoy se lo ve opuesto a la lealtad a Dios. Review and Herald, 25 de junio de 1908, el párrafo 1. Si el egoísmo es la esencia de la depravación, nosotros tenemos naturaleza depravada, entonces nosotros somos egoístas desde el vientre de nuestras madres. Y si tú dices que Jesús tenía la misma naturaleza que nosotros tenemos, estás diciendo que Jesús era egoísta. Estás diciendo que Jesús era pecador. Ellos te dicen esas palabras con estas citas, hermanos. Pero lo que ellos no han entendido es el concepto verdadero de lo que es pecado. Si no entendemos el verdadero concepto, ya estamos totalmente ya arruinados, hermanos. Estamos agarrando vientos doctrinales por aquí y por allá si no entendemos lo que es el pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Y Jesús jamás cometió pecado. Pero el pecado no es un estado de ser. El pecado no es tener naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza depravada, por ejemplo, solamente se obtiene cuando uno ya cede a la tentación. Por eso podemos ver que nosotros tenemos esa inclinación del egoísmo, pero nosotros no nacemos egoístas. Si naciéramos egoístas ya estuviéramos destituidos, porque el egoísmo es pecado. Entonces nosotros nacemos con esa inclinación al egoísmo. Jesús también tuvo esa inclinación, pero nunca la cultivó y nunca cedió al egoísmo. Entonces Él jamás cedió a la depravación, nuestro Salvador. Por ejemplo, dice Camino a Cristo, la página 15, el párrafo 1. El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y una mente bien equilibrada. Era perfecto y estaba en armonía con Dios, sus designios santos, pero por causa de la desobediencia, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo tomó el lugar del amor. Ellos desobedecieron a Dios, fueron desleales y así se pervirtieron, hermanos. Y el egoísmo ha tomado el lugar del amor, pero Jesús jamás cometió transgresión. Él tuvo esa tendencia del egoísmo heredada, pero eso no es pecado. Él hubiera pecado si hubiera cedido, hermanos, pero él jamás cedió. Por ejemplo, en Adán y Eva, la hermana White siguió escribiendo en el Camino a Cristo. Su naturaleza se debilitó tanto por causa de la transgresión que le fue imposible por su propia fuerza resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. Así nuestra naturaleza poco a poco se debilita cuando vamos cediendo a la tentación. Y así tenemos una naturaleza totalmente controlada por el enemigo. Y esas personas utilizan un texto clave para defender su falsa doctrina, pero sin su contexto. No voy a dar lectura a todo el contexto, pero tú puedes encontrar en la Review and Herald el 4 de enero de 1881. Te invito a que puedas buscar la Review and Herald. Y esta cita utilizan estas personas para decir que nosotros nacemos depravados. Para entender este asunto correctamente, debemos recordar que nuestros corazones son naturalmente depravados y que somos incapaces por nosotros mismos de seguir un camino correcto. Es solamente por la gracia de Dios, combinada con los esfuerzos más fervientes de nuestra parte, que podemos obtener la victoria. También se encuentra en Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 2, la página 433, el párrafo 1. Aquí la hermana White no está diciendo que nosotros nacemos depravados. Está diciendo que nuestros corazones son naturalmente depravados. Eso es muy distinto, hermanos. ¿Por qué son naturalmente depravados? Porque nosotros hemos cedido a las tentaciones. Y al ceder a las tentaciones, tristemente, nuestro corazón se inclina al mal. Y así no podemos hacernos justos por nosotros mismos.
Solamente la gracia de Dios combinada con nuestro esfuerzo puede darnos la victoria. Según el contexto estamos leyendo de que debemos educar la mente. Ese es el contexto, pero estos hermanos lo utilizan para decir que nosotros nacemos depravados, sin amor, nacemos ya totalmente imbuidos por el pecado. Así como dice Jeremías 17:9, recordemos, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nuestro corazón naturalmente se inclina al mal, nuestro pensamiento, porque tenemos esas tendencias, queridos hermanos. Jesús también las tuvo, pero Él jamás las cultivó. Y ese es un misterio, hermanos. Teniendo Jesús naturaleza pecaminosa, nunca haya pecado. Es un misterio que nosotros no podemos explicarlo. Pero en ese misterio, Él nos da la victoria sobre el pecado. Por ejemplo, en la Review and Herald, el 17 de octubre de 1888, nos dice: el espíritu de liberalidad es el espíritu del cielo. El espíritu de egoísmo es el espíritu de Satanás. Entonces Jesús jamás tuvo ese espíritu. Él jamás fue egoísta, Él jamás se complació a sí mismo. Por eso tenemos que recordar lo que dice Santiago, el capítulo 1, el verso 13 en adelante. Vamos a leer lo que dice Santiago 1:13, por ejemplo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Nadie es tentado por parte de Dios, pero el Señor permite que nosotros seamos tentados para fortalecer nuestra fe. La tentación viene del diablo, pero Dios mismo no tienta. Él no quiere que nosotros caigamos en el pecado. Por eso ha ideado el plan de redención. Por eso muy bien nos dice Primera de Juan: si alguno ha pecado, abogado tenemos allá en el cielo. Por eso el verso 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sabemos que todos hemos pecado y todos hemos transgredido la ley. Y así nosotros somos tentados cuando somos inducidos a pecar. Porque muy bien dice: cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces Jesús jamás ha cedido a la tentación. Al no ser seducido a la tentación, el diablo no podía sacar ventaja de algún pecado que Jesús haya cometido. Por eso las citas que vamos a leer ahora nos va a reflejar de que Jesús en esta tierra no tuvo nuestra propia inclinación o nuestra propia propensión depravada, entendiendo Santiago el capítulo 1. Porque el diablo no podía sacar ninguna ventaja sobre Cristo, porque Jesús jamás pecó. De esa manera no podía ser atraído de la concupiscencia, hermanos, porque Él jamás cedió a la tentación. Por eso en Juan el capítulo 14, el verso 30, Cristo dijo: viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. Y hemos visto que el espíritu de profecía nos dice que si nosotros estamos unidos por la fe en Jesucristo, entonces el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Podemos llegar a ese estado de perfección y santidad, la cual Cristo estaba en esta tierra. Por ejemplo, el discurso maestro de Jesucristo, la página 50, el párrafo 2 dice: la ley de Dios es tan santa como Él, tan perfecta como Él, presenta a los hombres la justicia de Dios. Es imposible que los seres humanos por sus propias fuerzas observen esta ley, porque la naturaleza del hombre es depravada, deforme y enteramente distinta del carácter de Dios. Las obras del corazón egoísta son como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías 64:6. Sabemos que nosotros no tenemos justicia propia para poder cumplir la santa ley de Dios. Para nosotros es una imposibilidad. Solamente con la gracia de Cristo, solamente por Cristo Jesús vamos a poder cumplir su santa ley. Nosotros tenemos una naturaleza depravada, aquí lo dice, pero esa depravación, como lo mencionamos, solamente viene cuando uno practica el pecado.
Estos hermanos agarran estos textos y dicen que nosotros nacemos con naturaleza depravada y deforme, pero en ningún momento la mensajera del Señor está diciendo que nuestra naturaleza es depravada al momento del nacimiento, cuando el bebé está en el vientre de su madre. Aquí está diciendo la hermana White que nuestra naturaleza es depravada y deforme porque nosotros hemos transgredido la ley. Por eso pone Isaías 64:6, las obras del corazón egoísta son como suciedad. Jamás se podría decir esas palabras en Cristo Jesús, porque Jesús jamás cometió transgresión. Sus obras eran justas y Él era justo, santo y puro. Y nosotros podemos llegar a ser como Él. Así como dice la Review and Herald, así como puedes ver en la pantalla, en la Review and Herald del 28 de marzo de 1893. Obedience to Path to Life, la página 193, dice: Cristo estaba libre de toda mancha de egoísmo, no se complacía a sí mismo. Cuando Ellen White menciona que Cristo estaba libre de toda mancha de egoísmo, está hablando de que Cristo jamás cedió a esa tendencia egoísta. En otras palabras, Él jamás practicó el egoísmo, está hablando ella. Y hay una cita realmente muy controversial, la cual tenemos que entenderlo en su contexto, y que estos hermanos agarran para decir que Jesús vino con la naturaleza de Adán antes de la caída. Y vamos a examinarlo muy bien para no caer en ese viento doctrinal de aquellas personas. Se encuentra en Letters and Manuscripts del año 1890, el manuscrito 57. Dice: la prueba y el examen de nuestro Señor muestra que Él podía ceder a estas tentaciones. De lo contrario, la batalla sería una farsa. Pero Él no cedió a la solicitud del enemigo, evidenciando así que la naturaleza humana del hombre, unida a la naturaleza divina por la fe, puede ser fuerte y resistir las tentaciones de Satanás. No había asumido ni siquiera la naturaleza de los ángeles, sino la humanidad perfectamente idéntica a nuestra propia naturaleza, excepto que no tenía la mancha del pecado. Estoy leyendo primeramente estas citas para poder poner en contexto la cita que voy a dar lectura en este momento. Por ejemplo, aquí podemos leer que Jesús podía ceder a la tentación, que Él tomó la naturaleza humana, la naturaleza del hombre. Y ahora vamos a leer la declaración que parece controversial. Nuestro Señor fue tentado como el hombre es tentado. Era capaz de ceder a las tentaciones como lo son los seres humanos. Su naturaleza finita era pura y sin mancha, pero la naturaleza divina que le llevó a decir a Felipe: ¿ha visto al Padre? Juan 14:9, no estaba humanizada. La humanidad tampoco fue deificada por la mezcla o unión de las dos naturalezas. Cada uno conservó su carácter y propiedades esenciales. Entonces podemos ver que la naturaleza humana de Cristo no fue deificada, como nos dice en el escrito. Él tenía las dos naturalezas combinadas. Ese es el misterio de la piedad. Entonces, cuando Jesús le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, fue su naturaleza divina. Pero lo más controversial de esta cita es que la hermana White dice que la naturaleza humana de Cristo era pura y sin mancha. Pero tenemos que entender esta declaración con las demás declaraciones de esta misma carta de Letters and Manuscripts, porque esas personas solamente agarran esta cita y dicen: la hermana White está diciendo que Cristo era como Adán antes de la caída, ya que Adán tenía naturaleza pura, santa e inmaculada. Entonces, de esa manera, Ellen White creía que Jesús vino con la naturaleza prelapsariana. Muchos dicen de esa manera, pero tenemos que contrastarla con esta otra cita del Ministerio Médico, la página 237, el párrafo 3. Él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa para saber cómo socorrer a los que son tentados. Jesús tomó nuestra naturaleza pecaminosa sobre su naturaleza sin pecado, está diciendo la cita. Entonces, ¿cómo entendemos cuando ella dice que su naturaleza humana era sin mancha y sin pecado? Por ejemplo, en Signs of the Times, el 9 de junio de 1898, el párrafo 15, ella escribió: no debemos tener dudas en cuanto a la perfección impecable de la naturaleza humana de Cristo. Ahora ella también escribió que Jesús tenía naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cómo entendemos que
su naturaleza era impecable si él tenía la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, que su naturaleza pecaminosa, hermanos, sus tendencias jamás las cultivó para hacer el mal. Entonces, en su naturaleza pecaminosa, él tuvo una naturaleza perfecta, sin mancha de pecado. Así lo entendemos la cita que hemos leído en Letters and Manuscripts, y aquí he tomado una descripción con mis propias palabras. La naturaleza de Cristo era caída, pecaminosa como la nuestra, por eso condenó al pecado en su carne, pero al no ceder a las tentaciones del enemigo, entonces su naturaleza fue impecable y perfecta, porque en su naturaleza pecaminosa aborrecía el pecado. Así podemos ver que su vida fue pura e inmaculada, y así su naturaleza pecaminosa era pura e inmaculada. Así su humanidad perfecta es la misma que puede tener el hombre. No se contradice, queridos hermanos, la mensajera del Señor, sino que su naturaleza pura y sin mancha, la cual fue su naturaleza humana, Ellen White se está refiriendo de que él jamás cometió pecado alguno. Por eso su naturaleza fue sin mancha e inmaculada. No está diciendo que él era como Adán antes de la caída. Ella misma escribió en el párrafo 8 de Letters and Manuscripts: la humanidad perfecta de Cristo es la misma que el hombre puede tener por su relación con Cristo. En otras palabras, la humanidad perfecta de Cristo también nosotros la podemos tener. Nosotros tenemos naturaleza depravada, con inclinaciones al mal. Somos depravados y perversos, pero nosotros podemos ser como Cristo fue en esta tierra, con esa naturaleza perfecta, esa naturaleza sin mancha. Eso es lo que quiere decir la cita, hermanos. Así lo entendemos, que en su naturaleza pecaminosa Jesús aborrecía el pecado. Entonces así él era puro e inmaculado y sin mancha. También su naturaleza era inmaculada porque él no cometió pecado, pero tomó sobre sí nuestra naturaleza caída. Y dice Letters and Manuscripts, voy a seguir leyendo el párrafo 10. Pero aquí no debemos volvernos comunes y terrenales en nuestras ideas pervertidas. No debemos pensar que la propensión de Cristo a ceder a las tentaciones de Satanás degradó su humanidad y que él poseía las mismas propensiones pecaminosas y corruptas que el hombre. Pero aquí en ningún momento la mensajera del Señor está diciendo que Jesús tomó la naturaleza prelapsaria, sino que ella está diciendo que no debemos poner a Cristo como un hombre que cultivó esas propensiones, porque muy bien dice, no debemos pensar que las propensiones de Cristo, está diciendo que Jesús tuvo las propensiones, pero ella misma recalca que no fueron las mismas las cuales nosotros tenemos. ¿Y por qué fue eso? Porque él fue tentado como todos nosotros, pero Satanás no pudo tentar a Cristo más allá, porque no pudo encontrar un pecado que Cristo acariciara para tentarlo más, porque no había pecado en él. Por eso podemos ver que Cristo no tenía las mismas propensiones depravadas que nosotros tenemos, porque él no cedió a la tentación. Por eso sigue diciendo, la naturaleza divina combinada con la humana lo hizo capaz de ceder a las tentaciones de Satanás. Aquí la prueba para Cristo fue mucho mayor que la de Adán y Eva, porque Cristo tomó nuestra naturaleza caída, pero no corrompida, y no sería corrompida a menos que recibiera las palabras de Satanás en lugar de las palabras de Dios. Aquí podemos ver que la mensajera del Señor confirma lo que estamos diciendo. Solamente la naturaleza depravada se obtiene cuando nosotros cometemos el acto del pecado. Ahí es cuando se deprava nuestra naturaleza y vamos cultivando ese pecado. Si Cristo hubiera aceptado las tentaciones de Satanás, se hubiera corrompido su naturaleza. Pero aquí muy bien dice la mensajera del Señor que su naturaleza era caída, la cual nosotros tenemos. La mensajera del Señor no está poniendo a Cristo como Adán antes de la caída, porque muy bien dice, aquí la prueba para Cristo fue mucho mayor que la de Adán y Eva. Por eso su naturaleza no se corrompió, hermanos. Hay otra cita que ellos usan para decir que nosotros nunca vamos a poder ser como Cristo era en esta tierra. Y voy a dar lectura para poder ya terminar con este estudio, o bueno, con estas preguntas.
Letters and Manuscripts, el año 1894, el manuscrito 65. Se vistió con un cuerpo como el nuestro, y en todo sentido sufrió lo que el hombre sufrirá, y mucho más. Nunca seremos llamados a sufrir como Cristo sufrió, porque los pecados no de uno, sino de todo el mundo fueron puestos sobre él. Él soportó la humillación, el oprobio, el sufrimiento y la muerte, para que nosotros, siguiendo su ejemplo, pudiésemos heredar todas las cosas. Cristo es nuestro modelo, el ejemplo perfecto y santo que se nos ha dado para imitarlo. Nunca podremos igualar al modelo, pero podemos imitarlo asemejándonos a él conforme sea nuestra habilidad. También se encuentra en Cristo Triunfante, la página 206, el párrafo 6. Muchos de estos hermanos dicen, nosotros nunca vamos a poder igualar al modelo. Nunca vamos a ser como Cristo fue en esta tierra. En otras palabras, nunca vamos a poder llegar a vencer el pecado, porque así lo dice la cita. Muchos utilizan de esa manera lo que hemos leído en Cristo Triunfante. Muy bien dice Letters and Manuscripts que nunca seremos llamados a sufrir como Cristo sufrió, a sufrir su humillación, su oprobio, su sufrimiento y su muerte. De esa misma forma nunca podremos igualar al modelo, pero sí podremos imitarlo, asemejándonos a él conforme a nuestra habilidad. Esto no quiere decir que nosotros no vamos a obtener el carácter de Cristo aquí en la tierra. Muy bien sabemos que si nosotros no obtenemos el carácter de Cristo, no vamos a poder llegar a ser vencedores. Aquí está hablando el contexto de que nosotros no vamos a poder igualar al modelo porque nosotros no vamos a sufrir como Cristo sufrió en esta tierra. No vamos a tener que cargar con los pecados porque Él ya lo cargó. Entonces de esa manera nosotros podemos imitar, asemejándonos a Él. Fue una tarea difícil para el príncipe de la vida llevar a cabo el plan que había emprendido para la salvación del hombre. Revistiendo su divinidad de humanidad, había recibido honores en las cortes celestiales y estaba familiarizado con el poder absoluto. Le resultaba tan difícil mantener el nivel de humanidad como lo es para los hombres elevarse por encima del bajo nivel de sus naturalezas depravadas y ser partícipes de la naturaleza divina. Review and Herald, 1 de abril de 1875, el párrafo 2. Fue difícil para Cristo revestir su humanidad con su divinidad. Así también va a ser difícil para nosotros revestirnos de la naturaleza divina y ser partícipes de ella. Pero es la promesa que Cristo nos da, que el Señor nos da, que se encuentra en 2 de Pedro, el capítulo 1, el verso 4. Ha sido grande la misericordia de Dios y va a ser el gran privilegio que todos nosotros seamos participantes de la naturaleza divina. Eso lo hablamos en el anterior estudio, queridos hermanos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la depravación y la degeneración solamente se obtiene cuando nosotros empezamos a practicar el pecado y así cultivamos esas tendencias. Pero Jesús heredó las tendencias, pero jamás las cultivó. Entonces en él no había ese deseo egoísta. Sí heredó las tendencias y hubiera cultivado ese egoísmo, pero jamás lo hizo. Entonces así no tuvo un deseo pecaminoso, una mirada lujuriosa. No tuvo porque él mantuvo su mente totalmente a la voluntad de su Padre, porque él fue partícipe de la naturaleza divina y así ese mismo poder de naturaleza divina nos imparte a nosotros. Y al impartirnos a nosotros podemos vencer como él venció. Pero tristemente estos hermanos han cambiado la naturaleza de Cristo, han cambiado el concepto de pecado y así están predicando el vino de Babilonia a muchos, como hemos visto en ese grupo de WhatsApp. Es triste cómo ellos han entregado su mente al diablo, porque no entienden. Pero esperemos nosotros estar en la sana doctrina y no errar doctrinalmente, porque si nosotros estamos en la falsa enseñanza, nunca vamos a llegar a vencer el pecado, hermanos, si cambiamos la naturaleza de Cristo. Y termino con este comentario de César Valencia, la cual escribe: darás vueltas 1 y 1000 veces en el mismo tema, porque jamás podrás sacar un estudio que defiende en justicia y bíblicamente la Trinidad que tan neciamente defiendes.
Este comentario esta persona lo hizo cuando saqué el estudio del libro de Hebreos, el capítulo 2. Tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. Y yo hice ese estudio para confirmar la encarnación de Cristo y también algunas citas que no leímos anteriormente. Pero tristemente personas como él se han desviado de la verdadera deidad, hermanos. Y muchos hay como esta persona que tristemente se han desviado de la palabra de Dios. Pero muy pronto voy a sacar un estudio hablando sobre la verdadera deidad. Espero que haya sido de gran bendición este estudio, habiendo respondido estas preguntas, y así nos afiancemos más en la naturaleza humana de Cristo. Para poder terminar, vamos a hacer una oración. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, hoy hemos respondido a varias preguntas y así hemos desenmascarado el engaño y el error de muchos hermanos. Te pido, Señor, que puedas ayudarnos para poder comprender la sana doctrina. También oro por aquellos hermanos que han comentado en los videos, que puedas darles el discernimiento y la sabiduría para que ellos puedan cambiar esa posición errada que tienen y así puedan adoptar lo que nos dices en tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a realmente obedecer tu santa ley y así asemejarnos más al carácter de Cristo. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Salvador Jesús. Amén.